Bienvenidos a nuestro canal. Soy el Dr. Pedro Piñol, doctor en Teología y en Lenguas Bíblicas. A lo largo de muchos años he estado estudiando la arqueología del antiguo Israel y formando parte de diferentes cursos también en cuanto al tema de la arqueología bíblica. Dios me ha dado la oportunidad de visitar Israel en un par de ocasiones y tener allí contactos de personas en el terreno que conocen bien la historia sagrada, la historia de esas ruinas. El Señor Jesucristo dijo una ocasión, hablando de los apóstoles, que si ellos callaran, las piedras hablarían. Es hoy el siglo XXI, cuando las piedras están hablando. La arqueología está trayendo a la luz historias de la Biblia que nunca antes hubiéramos llegado a imaginar y sellando la verdad de las Escrituras. Pero Israel continúa siendo un misterio. Continúa siendo aquella tierra prometida que algunos llaman el quinto evangelio, porque pisar la tierra, conocer los senderos, los caminos y las sendas, ver las montañas, ver las colinas, los atardeceres allí, te ayudan a entender con mucha más profundidad el evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a iniciar un pequeño proyecto para aquellos que no han podido estar allí, animarles a que visiten la tierra de Israel, o también para que puedan conocer mucho más y de una manera directa ese quinto evangelio. Así que añadiros, suscribiros a esta nueva aventura de En Tierra de Israel. Deseo que Dios os bendiga. Shalom. The Life and Times of Jesus the Messiah, Alfred Edersheim. La vida y los tiempos del Señor Jesús, de un gran erudito, Alfred Edersheim, quien escribió también en cuanto al templo en Israel, en Jerusalén. Es un libro que os animo a leer y os animo a estudiar, pero que también abre grandes preguntas que en la actualidad se están respondiendo. Las piedras vuelven a hablar, y en este vídeo hablaré de cómo hablan las piedras. Hola y gracias por mirar este vídeo. Soy el Dr. Pedro Piñol, pastor aquí en la Iglesia Bíblica Bautista de Castellbisbal, y te invito a que veas este vídeo con toda la información que quiero darte hasta el final, donde encontrarás algo especial. Durante los años de estudio en la universidad me ha apasionado el estudio de la arqueología. El Señor Jesucristo dijo: si estos callaran, las piedras hablarían. Creo sinceramente que estamos viviendo en días donde las piedras están hablando. Más que nunca la arqueología bíblica está tomando uno de los primeros lugares dentro de la información de los periódicos, y no hay semana donde no descubran los arqueólogos en Israel algo nuevo. No hay momento en que un arqueólogo meta la pala en la arena y no saque algo que prueba la evidencia de la realidad de la palabra de Dios. Ahora bien, si tú eres como yo, que creemos en la inspiración de las Sagradas Escrituras, en su autoridad divina, no tenemos ningún problema en creer que la Biblia es verdad en todo lo que dice. Sin embargo, no es así con el mundo, y menos con los eruditos estudiosos que ponen en duda cualquier cosa que la Biblia dice. Os doy un ejemplo de ello. Hasta el año 1997, si hubieras hablado con algún miembro de las autoridades israelíes de arqueología, algún erudito en la Universidad Hebrea, te hubiera dicho que David, Salomón, eran simples personajes mitológicos. Su identidad era simplemente literaria, pero nunca habrían existido. La razón de esta información que ellos daban era porque no se había encontrado nada que probara su existencia. Las cosas cambiaron cuando en ese año encontraron varias cosas que mostraban las victorias de un rey asirio en contra y luchando en contra de la casa del rey David. Fue la primera mención de un rey hebreo vencido por un rey asirio, pero la casa del rey David fue una expresión directa a la realidad que el rey David había nacido, había tenido genealogías, había habido un reino bajo ese nombre. Lo más importante, lo extraordinariamente importante, es cuando encontraron el palacio del rey David, hoy en día ya por muchos conocidos, la ciudadela
donde se encontraba ni más ni menos que el palacio del rey David. La historia del hallazgo de ese lugar es asombroso. Encontraron una piedra en el valle de Hedrón. Era un capitel que justamente mostraba el sello del rey David. Ese capitel, el arqueólogo que lo descubrió, miró al suelo en el valle de Hedrón, miró arriba y dijo: esto ha caído de ahí arriba. ¿Qué debe haber ahí arriba? Lo que había era un edificio de 5 plantas de parkings y unas oficinas justamente del departamento de arqueología. Bien, hizo un poco de investigación en los fundamentos de ese edificio y ahí es donde encontraron el palacio del rey David. Ese es un descubrimiento muy importante. Tuve el privilegio, de verdad, el privilegio de introducirme en ese lugar junto con mi esposa, pasando por los túneles que unen el estanque de Siloé con la ciudad de David, la ciudadela. Lo que están encontrando ahí nos asombra, pero también abre muchas preguntas. Las preguntas que nos hacemos es: ¿qué había allí? Sabemos que es el palacio de David, se encontraron sellos de diferentes reyes, incluso algunos judíos, esos sellos que se ponen en las cartas, en los rollos de las cartas. Pero hay al lado una especie de templo, voy a llamarle así, donde hay un altar de sacrificio, unos orificios por donde corría la sangre, hay una prensa de aceite muy necesaria para poder ungir a los reyes. Ahí mismo se encuentra el precioso riachuelo del Gihón, un riachuelo que es la única fuente de agua corriente en toda la montaña de Jerusalén, en los diferentes montes. Aún el monte Moría no tiene agua corriente, pero sí esa montaña. Si es así, si es ahí donde se encontraba el palacio de David, según las Escrituras, ese lugar es Sión. Y si es así, allí en Sión es donde se encontraba el templo. Ahora, debo parar ahí un momento, porque si esto es así, si el templo se encontraba en el lugar llamado Sión, y si Sión es donde se encontraba el palacio de David, entonces la localización del templo, hasta ahora reconocida en la explanada del templo, donde está Al-Aqsa, y esa cúpula de oro que todos reconocemos al ver Jerusalén, entonces, ¿qué sería eso? Ahí viene la gran polémica. Ahora, en este vídeo voy a hablar de algunas cosas que pueden ser interesantes y profundizaremos más en ella en futuros vídeos. Un arqueólogo, el Dr. Bob Cornucci, basado en las informaciones del Dr. Martin, creía firmemente que el templo se encontraba en este lugar, en la ciudadela de David. Él ha escrito un libro sobre este tema que es muy interesante, pero también muy polémico. Ahora, sabemos que en los últimos días Israel va a construir un templo situado en Jerusalén y debe estar en el mismo lugar que se encontraban los templos anteriores, el templo de Salomón, de Esdras, de Zorobabel, etc. Sabemos que Herodes amplió el templo. La pregunta que viene a cargo es: ¿dónde se encontraba el templo? ¿Cuáles eran las ampliaciones que hizo Herodes? Según Cornucci y también Dr. Martin, lo que estamos viendo en la explanada del templo es la fortaleza antonina. Había más de 6.000 soldados romanos en aquella fortaleza, más unos 4.000 hombres de apoyo. Serían unas 10.000 personas. Cualquiera que visita el Museo de Arqueología en Israel y ve esa gran maqueta, puedo poner fotos aquí de lo que yo mismo vi, descubrirá que la fortaleza antonina es una pequeña fortaleza en la esquina, una fortaleza que no cabría más de 1.000 personas. Estamos hablando que las tropas romanas eran 10.000 personas. Tenemos un problema. También hay un segundo problema, y es que no se ha encontrado ni el mínimo rastro arqueológico de la fortaleza antonina. Tal vez porque la fortaleza antonina sea realmente la explanada del templo. Los datos que ahí se nos presentan son confusos. La polémica está servida. Los arqueólogos, la posición tradicional, los judíos, los rabíes, dicen que la explanada del templo
y en especial donde se encuentra la cúpula dorada es el monte Moría. Y ahí es donde Abraham sacrificó a Isaac, es donde se estableció el templo, y justamente donde se encuentra la cúpula dorada sería el lugar santísimo, según algunos eruditos. Otros dirán que no, que es otra cúpula al lado, la cúpula de los espíritus. Sin embargo, la posición del Dr. Martin o del Dr. Cornucci nos hace entrar en un conflicto. Bien, ¿cuál es la verdad? Es una buena pregunta. No puedo responder, solamente decir Dios sabe. Pero creo que va a haber un punto donde las piedras van a hablar. Estoy convencidísimo de que van a encontrar algo ahí en ese monte, o tal vez algo ahí en la ciudadela de David, que mostrará que el templo se encontraba en ese preciso lugar. Y entonces podrán construir el templo del último tiempo de la tribulación. El libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, nos muestra cómo el anticristo, él mismo, se proclamará a él mismo como Dios, sacrificando en el lugar santísimo. Para que pueda hacer eso, debe existir un lugar santísimo. Esto es un tema interesante, ¿verdad que sí? Hablaré más de este tema en futuros vídeos, pero en esta primera presentación quiero remarcar esto. Las piedras están hablando, están mostrándonos que la verdad de las Escrituras es incambiable. Espero que puedas seguir viendo nuestros vídeos porque la información que tengo que darte es de suma relevancia. Si no te has suscrito a nuestro canal, por favor, hazlo ahora. Gracias por haber llegado al final de este vídeo y deseo en mi corazón que Dios te bendiga.